Antes de que el frío se atreviera a besar la piel de los mortales, antes de que la luz titubeara y se retirara del mundo como un cobarde que abandona la batalla, la tierra era una promesa perpetua. Era un reino donde el azafrán brotaba sin ser sembrado, donde los árboles doblaban sus ramas bajo el peso de frutas tan dulces que el tiempo parecía detenerse para saborearlas. En ese mundo de primavera eterna reinaba la doncella de las flores, Perséfone, hija de la gran Deméter, la madre que hacía germinar la vida con cada suspiro. La joven caminaba descalza sobre pétalos, su risa era el viento que esparcía las semillas y su mirada era el azul impecable del cielo antes de la tormenta. Pero los dioses del Olimpo, acostumbrados a los juegos del poder y la ambición, habían tejido un destino que ella no podía ver, pues en las profundidades, donde la luz no llega ni siquiera como recuerdo, había un rey que la observaba con una fijeza que helaba las entrañas. Hades, el señor de los muertos, el que porta el yelmo que vuelve invisible la voluntad de los hombres, había sentido algo que ningún dios del inframundo debería permitirse, un deseo abrasador por aquello que no poseía. Hades gobernaba un reino de silencio y equilibrio. Su trono era de ébano y sombras. Sus súbditos eran almas que habían olvidado el calor del sol, y su recompensa era la orden absoluta de un mundo que ningún otro dios osaba reclamar. Pero desde las grietas de su dominio podía escuchar el eco de la vida en la superficie, escuchaba el canto de Perséfone. Mientras ella tejía coronas de narcisos en los valles de Hena, y cada nota era una espina clavándose en su pecho de piedra. No era un dios malvado, como los mortales susurrarían después en sus mitos. Era un dios solitario, condenado a reinar sobre lo que todos temen, destinado a ser el villano de una historia que él mismo no había escrito. Fue entonces cuando decidió romper el equilibrio. Bajó su mirada hacia el trono de Zeus, su hermano, el rey del Olimpo, y le confesó lo que ningún dios esperaba escuchar. Quería una esposa, no a una ninfa cualquiera, no a una diosa secundaria. Quería a Perséfone, la hija de Deméter, y Zeus, temeroso de que la desesperación de Hades desatara una guerra subterránea que sacudiría los cimientos del mundo, asintió en silencio, forjando un pacto secreto que condenaba a la doncella de las flores sin que ella tuviera voz en su propio destino. El día del rapto amaneció como cualquier otro en la falsa eternidad de la primavera. Perséfone se alejó de la compañía de las Oceánides para perseguir un narciso singular, una flor tan radiante que ni siquiera la propia diosa de la agricultura había visto jamás algo igual. Sus pétalos despedían un resplandor que atraía la mirada como un abismo atrae al caminante desprevenido. 100 cabezas de flor brotaban de una misma raíz, y su perfume era un hechizo que envenenaba el aire con belleza. Pero esa flor no era un regalo de la naturaleza, había sido sembrada por Gaia, la tierra misma, a petición de Zeus para sellar el destino de su hija. Cuando Perséfone extendió su mano para arrancar aquel prodigio, la tierra bajo sus pies comenzó a gemir. No fue un trueno ni un terremoto común, fue un rugido profundo, visceral, como si el vientre del mundo se abriera en un parto de tinieblas. De la grieta emergió un carro de oro macizo, tirado por 4 caballos negros como la noche sin estrellas, y sobre él iba el dios de los muertos. Con el yelmo de invisibilidad aún sobre su cabeza, pero con los ojos llameando con un fuego que ningún yelmo podía ocultar. En un instante, sus brazos de hierro rodearon la cintura de la doncella. Ella no tuvo tiempo de gritar. Su mano soltó la flor, sus pies perdieron contacto con la hierba que la había acunado desde su nacimiento, y el carro se hundió de nuevo en la tierra, que se cerró sobre ellos como si nunca hubiera estado abierta. Solo quedó el narciso, marchitándose sobre un suelo que ya empezaba a perder su color. El mundo entero sintió el latido de aquel secuestro. Las aguas de los ríos se detuvieron, confundidas. Los animales alzaron la vista sin entender por qué la alegría se había desvanecido del aire.
pero nadie lo sintió con más furia que Deméter, que en ese mismo instante sintió que el núcleo de su ser era arrancado de su pecho. La diosa de la cosecha, la que había enseñado a los hombres a domar la tierra, sintió por primera vez el vacío estéril, y en su desesperación dejó caer la hoz que sostenía. Durante 9 días y 9 noches, Deméter vagó por el mundo con antorchas encendidas, preguntando a cada piedra, a cada árbol, a cada estrella que titubeaba en el cielo si habían visto a su hija. No comió, no durmió, no permitió que ninguna semilla germinara en su ausencia. El mundo comenzó a morir. No fue una muerte violenta, sino una agonía lenta y silenciosa. Las espigas de trigo se doblaron, pero no por el peso del grano, sino por la podredumbre. Los viñedos dieron frutos amargos, los olivos lloraron savia negra, y las flores, que antes eran el orgullo de Perséfone, se convirtieron en espinas que arañaban a quien las tocaba. Los mortales, que dependían de cada gesto de Deméter para sobrevivir, comenzaron a alzar plegarias desesperadas hacia el Olimpo. Pero Deméter no escuchaba a los hombres. Había abandonado su forma divina y caminaba entre los humanos como una anciana encorvada, con el velo negro de la viuda cubriendo su cabellera dorada. Y aunque los dioses le rogaban que regresara, que permitiera que la vida continuara, ella solo respondía con la misma pregunta: ¿dónde está mi hija? Fue entonces cuando la diosa Hécate, la que camina en las encrucijadas y ve lo que otros no se atreven a mirar, se acercó a Deméter con un susurro. Le dijo que había escuchado el grito de Perséfone, pero que no había visto al raptor. Juntas, con antorchas en alto, se dirigieron hacia el dios Sol, Helios, aquel que todo lo ve desde su carro de fuego. Y Helios, cansado de ver la tierra arder bajo la ira de Deméter, le reveló la verdad. Zeus, el rey del Olimpo, había permitido el rapto. La transformación de Deméter fue inmediata y aterradora. Dejó de ser la anciana suplicante para convertirse en la diosa justiciera que los titanes recordaban con escalofríos. Subió al Olimpo, pero no para ocupar su trono. Lo hizo para enfrentarse a Zeus con una furia que hizo tambalear las columnas del cielo. Le exigió la devolución de su hija. Y cuando Zeus, tratando de calmar la situación, le ofreció regalos, lealtades y cualquier otro honor que deseara, Deméter pronunció la maldición más devastadora que un dios puede lanzar sobre el mundo. Si Perséfone no regresaba a sus brazos, ella nunca más permitiría que brotara una sola hoja sobre la tierra, la humanidad entera. Con sus templos y sus sacrificios, se extinguiría lentamente y los dioses quedarían sin adoración, olvidados en el silencio de un planeta muerto. Zeus, que gobernaba sobre el equilibrio de todas las cosas, comprendió que no podía permitir que el mundo se desmoronara por su propio pacto secreto. Así que envió al mensajero Hermes, el de las sandalias aladas, con una orden tajante: descender al inframundo y traer de vuelta a Perséfone, siempre y cuando ella no hubiera probado alimento alguno en el reino de la sombra. Hermes descendió como un rayo invertido, cruzando los ríos de almas y las puertas de marfil, hasta llegar al corazón del palacio de Hades. Allí encontró a Perséfone sentada en un trono de ébano junto a su captor, pero no con el rostro desencajado por el dolor que su madre imaginaba. Había algo en sus ojos que reflejaba una sabiduría nueva, una gravedad que no poseía cuando tejía coronas de flores en los valles. Hades, al escuchar el mandato de Zeus, sintió que el abismo se abría bajo sus propios pies. No podía devolverla. Había bebido de su sonrisa en la penumbra. Había conocido la única luz que su reino podía albergar. Pero era un dios de palabra y sabía que el poder de Zeus era absoluto. Sin embargo, antes de que Perséfone partiera, le ofreció un granado, un fruto de piel roja como la sangre que fluye por los vivos. Ella, que había rechazado el alimento de los muertos durante todo su cautiverio, sintió la tentación de aquel sabor prohibido. Tomó entre sus dedos 7 granos, brillantes como rubíes, y los llevó a sus labios. Algunos mitos dicen que fue por hambre,
otros por un deseo secreto de no romper del todo el vínculo con aquel dios que, en su frialdad, le había mostrado una devoción que el Olimpo nunca le ofreció. Cuando Hermes condujo a Perséfone de regreso a la superficie, Deméter corrió hacia ella con los brazos abiertos, con el júbilo de la tierra que reverdece tras la sequía. Pero al abrazar a su hija, sintió en su aliento el aroma del inframundo y en sus labios el rastro de las semillas de granada. El terror recorrió el cuerpo de la diosa. Ella sabía lo que eso significaba. Quien prueba el alimento del reino de los muertos, aunque sea un solo bocado, queda atado a él para siempre. Zeus se enfrentó entonces a un dilema imposible. Debía honrar la ley que él mismo había establecido, pero no podía soportar por más tiempo la devastación de la tierra. Así que, en un acto de equilibrio cósmico que definiría para siempre la existencia de los mortales, decretó el pacto definitivo. Perséfone pasaría 2/3 del año junto a su madre Deméter en la superficie, y durante ese tiempo la tierra florecería en abundancia, la primavera cubriría los campos y el verano calentaría los frutos hasta la madurez. Pero durante el tercio restante, el invierno, ella descendería de nuevo al inframundo para reinar junto a Hades como su reina, como la diosa de la muerte estacional que los griegos aprenderían a temer y respetar por igual. El día que Perséfone descendió por primera vez de regreso al mundo de las sombras, Deméter se retiró a su templo más profundo y dejó que la tierra durmiera. Las hojas cayeron de los árboles no por un viento frío, sino por el llanto contenido de la diosa. Los campos se cubrieron de escarcha blanca, que los mortales confundieron con sal. Pero que era en realidad la ceniza del corazón de una madre que perdía a su hija cada año, y así el mundo comprendió el ciclo eterno. Cuando Perséfone emerge de las entrañas de la tierra, su madre sonríe y la vida estalla en un torrente de colores y olores, en un frenesí de nacimiento y promesa. Cuando ella se despide y regresa al trono junto a Hades, el mundo se aquieta, se retira hacia su interior. Y los hombres aprenden que la muerte no es el fin, sino la pausa que hace que el regreso de la vida sea un milagro renovado. Pero más allá de las estaciones, más allá de la explicación del frío y el calor, quedó grabada en el alma humana la verdad más profunda de este mito, que incluso entre la luz y la oscuridad puede haber un pacto de amor. Que la primavera solo existe porque el invierno la espera y que ninguna flor, por hermosa que sea, puede florecer sin conocer antes la semilla que reposa en silencio bajo la tierra helada. Y así, cada año, cuando los primeros narcisos asoman su cabeza dorada entre la nieve derretida, los griegos recordaban que la doncella de las flores había vuelto a casa y que el mundo, por unos meses, volvía a ser el paraíso que una vez fue, antes de que el rey de los muertos osara amar a la primavera.